Nos encontramos con Marily Saucot, que es psicopedagoga, que además es miembro del grupo de teatro comunitario Los Colados de Juan, que surgió a raíz de un plan del Instituto Nacional de Teatro que se denominó la Convención de los Feos, y que además actualmente es presidenta de la Biblioteca Santiago Renebot del barrio San Juan Bautista. Y me detengo aquí porque el barrio San Juan Bautista es un barrio que a su vez nuclea otros barrios en la periferia de la ciudad de Formosa. Nos hemos reunido en diversas ocasiones justamente a raíz de un punto neurálgico que disparó hacia las perspectivas de géneros y diversidades, pero que ocupa un lugar central dentro del contexto educativo. Ahora, la ESI, ¿cómo la pensamos fuera de ese contexto, del contexto escolar? Es eso lo que vamos a intentar profundizar en este conversatorio. Vamos a intentar profundizar en las ESI, en el contexto territorial, desde la mirada del teatro comunitario y en perspectiva decolonial, que es lo que también va a nutrir esta mirada situada y contextualizada de las ESI en el contexto del teatro comunitario. A lo largo de estos minutos vamos a intentar profundizar en eso. También en un primer momento vamos a hacer foco en algunos conceptos claves que son necesarios profundizar, como por ejemplo el concepto de colonialidad, colonialidad del saber, colonialidad del poder, el concepto de decolonialidad. Todo esto en el marco también del teatro comunitario y el teatro del oprimido como fuentes teóricas que van a nutrir este análisis. Y por sobre todo y más allá de estos aspectos teóricos, me interesa poder profundizar en la perspectiva territorial, es decir, analizar las puestas en escena y analizar las experiencias del teatro comunitario en nuestro territorio, en el norte de nuestro país, en particular en el barrio en donde nos desenvolvemos con el grupo de teatro. Bueno, y justamente lo que vos decías de lo decolonial, ¿cómo hacemos para plantear a la ESI en el teatro desde esa perspectiva? La ESI en el teatro es un espacio en donde es como un espacio nuevo de indagación. ¿Por qué? Porque generalmente se piensa a las ESI en contextos educativos formales. Entonces, digamos, es muy interesante la pregunta esta de cómo podemos plantear a las ESI en teatro, y cuando decimos en teatro es en el territorio, no fuera de lo propiamente escolar, en el sentido formal. Y por eso nos nutrimos de la pedagogía decolonial, porque la pedagogía decolonial lo que intenta hacer es romper con esta concepción de lo pedagógico únicamente enmarcado en la educación formal, en la transmisión de conocimientos acabados, para poder pensar a lo pedagógico y a la pedagogía como formas de ver y de interpretar y de aprender el mundo en que vivimos y también de reaprenderlo. Nos basamos para pensar, digamos, estos conceptos en la pedagogía decolonial de una de las precursoras que fue Katherine Walsh. Digamos, y ella plantea justamente esta noción de lo pedagógico y de la pedagogía, ¿no? Entonces acá nos posicionamos en el terreno también del teatro, porque ella plantea que una de las formas de pensar esta pedagogía es desde las artes, ¿no? Y a su vez, Boal, que es uno de los precursores del teatro del oprimido, él nos viene a decir que justamente es necesario pensar al teatro desde esta perspectiva, desde
desde esta perspectiva del teatro como un espacio también de construcción de conocimientos comunitarios y en el territorio, en donde ya no únicamente vamos a pensar a las puestas en escenas como un grupo de personas reducidas que muestra algo a otro que lo desconoce, sino como una construcción colectiva, es decir, en comunidad. Y también otra de las cosas que agregamos ahí es pensar al teatro como un espacio de emancipación de ciertos aspectos que las personas todavía aún quedan las personas, por ejemplo, la colonialidad, y acá agregamos estos conceptos de colonialidad del saber, colonialidad del poder, que nos han inculcado históricamente en nuestra vida misma, además de los diferentes espacios institucionales donde transcurrimos nuestras vidas, también en el mundo, en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, en este sentido, el espacio de teatro es estratégico para poder pensar a las ESIs desde este lugar, y a las ESIs no como algo a enseñar, sino algo a construir. Y la educación y la integralidad de esta educación sexual integral, pensarla justamente a partir de la integralidad de saberes propios de una comunidad, y de saberes que muchas veces es necesario deconstruirlas para pensarlas justamente desde esta perspectiva situada. Y vos decías lo de territorio, por ejemplo, ¿no? Asociado a la territorialidad y situándonos justamente acá, puntualmente en Formosa, no solamente dentro de la región NEA, sino digo Formosa como provincia, como territorio. Justamente, ¿cómo ves que esté posicionada, situada? ¿Cuál es el punto de partida desde nuestra cultura, desde nuestros saberes y desde nuestros espacios? ¿Cómo está posicionada o situada o planteada la ESI? Generalmente la ESI es mirada más en nuestro territorio desde una perspectiva biologicista, ¿sí? Desde una perspectiva de cuidados. A la educación sexual integral es vista desde una perspectiva de cuidados, pero desde lo biologicista, ¿sí? Entonces, en nuestro territorio eso también está bastante arraigado. En nuestro territorio, digamos, en nuestra región, está bastante arraigado. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una historia arrasada por el patriarcado neoliberal que nos inculcó esto, ¿no? Que no nos permite ir más allá de los binarismos, que nos marca una heteronormatividad que por más que digamos que existan ahora actualmente diferentes espacios para poder pensar esto, o diferentes discursos políticos y sociales en donde se ve algo diferente, en nuestras estructuras cognitivas todavía sigue presente esta heteronorma que es necesaria de construirla. ¿Sí? Heteronorma siempre pensando justamente en estos binarismos hombre-mujer, binarismo hombre-naturaleza, binarismo del tipo que querramos pensar, pero no ir más allá de eso, de ciertas dualidades, ¿sí? Entonces, volviendo a la pregunta y a cómo está pensada esta ESI en nuestro territorio, la ESI está pensada, digamos, en cuanto a lo normativo, está pensada para trabajarla como su nombre lo indica, de manera integral. Sin embargo, en las prácticas cotidianas, digamos, eso no se evidencia. ¿Por qué? Porque seguimos viendo, y la realidad nos sigue mostrando, violencia hacia las mujeres, nos sigue mostrando violencia no únicamente física, sino de todos los tipos, ¿sí? Nos sigue mostrando
hablando que en deserción de las infancias y las juventudes trans en el sistema formal, nos sigue mostrando falta de cupo laboral para la comunidad travesti trans. Entonces, todo eso nos está hablando de una realidad que contradice por ahí a las corrientes teóricas o a las corrientes que son más normativas, ¿no? Entonces, en este punto, pensar a la ESI, es necesario pensar a la ESI en nuestro territorio en este contexto. Entonces, partir de ahí para poder pensar dispositivos a llevarlos a cabo en este caso, que más adelante vamos a hablar de eso, de las ESI, cómo se construye esta noción de las ESI en el territorio del teatro comunitario. El teatro comunitario justamente pensado como una herramienta estratégica para abordar todas estas cuestiones. Claro, sería como pensar cómo deconstruir esa heteronorma, digamos, en teatro, con y desde la comunidad o desde las comunidades. Exactamente, la idea es esa justamente. Wall con su idea del teatro del oprimido ya nos planteaba eso. Digamos que el teatro no se construye para la comunidad, ya hablar de construcción es un paso gigante, pero hablar de construcción con la comunidad estamos dando pasos más grandes aún, ¿sí? Porque también nos empezamos a alejar de esto de yo tengo el saber y le enseño a un otro que, digamos, subyace el supuesto de que ese otro no lo tiene. Entonces, pensar en el teatro construido con la comunidad, entonces ahí sí estamos pensando en esta integralidad de saberes y en esta diversidad de saberes que existen en un territorio y que es necesario ponerlos sobre la mesa y poder tomar conciencia de que esos saberes existen, ¿no? De esto se trata también esta perspectiva de colonial, poder dar voz a esos saberes históricamente acallados. Y también por ahí pregunto, quizás te hago una pregunta un poco más personal desde tu lugar de integrante de un grupo de teatro comunitario, justamente porque el teatro comunitario tiene sus características. Entonces, pensado desde el teatro comunitario, ¿dónde hacen comunión justamente esto que vos planteás, la necesidad de la deconstrucción? Quizás está vinculada a que dentro de un ámbito comunitario, de teatro comunitario, confluyen diversas franjas etarias y quizás sea terreno fértil para lo que vos planteás, construir entre todos, porque aquí hablamos de una construcción colectiva. Exactamente. Y acá pasamos también, damos una vuelta de tuerca a esta mirada de hay que deconstruirnos, ¿no? O vamos a dar lo que solemos escuchar desde el ámbito académico, vamos a dar un taller para deconstruir esos saberes de esas personas. No, acá lo pensamos como, y desde esta perspectiva que, insisto, es la pedagogía decolonial, acá damos valor a esos saberes, tomamos conciencia de esos supuestos, de esas concepciones que todos y todas y todes traemos, ¿sí? Sobre la realidad, sobre todos los temas que tienen que ver con las ESI, y a partir de ahí vamos construyendo entre todos otros nuevos saberes a partir de esa deconstrucción que hacemos de manera colectiva y en comunidad. Pero lo primero es valorar y tomar conciencia de esos saberes que están, digamos, desde siempre en nosotros, y hacerlos con la comunidad es diferente a, por ejemplo, plantear un taller, digamos, un taller catedrático que no tiene tanto que ver tampoco con un taller, porque no se caracteriza tanto por el hacer, sino con cursos, digamos, en donde se enseña a otro a ver qué es lo que está bien y qué es lo que no hay que decir o hacer más,
¿sí? En cambio, pensarlo a las ESI en la comunidad y desde esta perspectiva integral y desde esta perspectiva más ecológica de los saberes es justamente eso, hacerlos con ellos, con la comunidad y también nosotros, quienes estamos de este lado, sentirnos parte de esa construcción y no como personas alejadas que vamos a imponer nuestras ideas. Y el teatro como herramienta, ¿no? El teatro como herramienta, el teatro y otras artes además, porque digo, desde la Biblioteca Renevot también ustedes siempre trabajan ciclos que están vinculados desde el relato, desde la lectura, desde la escritura, están vinculadas justamente a contribuir con esta construcción, pero digo el teatro como herramienta, específicamente, si vos tuvieras que decir, bueno, esto es lo que el teatro le aporta a la ESI. Como arte, como instrumento o como vehículo para poder llevar a cabo aquello que se propone la ESI, no solamente desde lo pedagógico, sino también, digo, desde la construcción social. Para mí, desde mi punto de vista, el teatro lo que aporta, lo que nos aporta, y siempre relacionándolo ¿no? con las ESI, es esta capacidad de transformación de la realidad. Capacidad de transformación de la realidad y de las realidades de cada uno con su singularidad, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir, pensándolo siempre desde este lugar del teatro comunitario, en teatro comunitario, en los espacios de teatro comunitario, los niños, las niñas, los niños llevan, y las personas de otras edades que asisten, llevan o se plantea un tema de conversación y a partir de ese tema de conversación vamos construyendo algo nuevo. Un ejemplo clarísimo es algo que sucedió semanas atrás, en donde una nena va y también una mamá iba y comentaba, y sí, porque tal persona está, una vecina del barrio está muy atormentada ella porque dice que fulanita tiene una novia. Y tiene una novia y ella estaba muy aturdida. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Se toma eso para poder empezar a trabajar y empezar a tejer, digamos, a hilar fino en esas concepciones que están subyaciendo en el barrio mismo y que es cosa de preocupación del barrio, para poder empezar a deconstruir esos saberes desde ahí, ¿no? Entonces las mismas nenas, porque en ese momento fue un día que fueron todas nenas, justo ese día, las mismas nenas empezaban a proponer temáticas y a construir los guiones digamos desde su lugar, ¿no? Bueno, una era la señora atormentada y la otra era un personaje, digamos, ficticio que no era parte del barrio, que le decía, ¿no? Pero, ¿y cuál es el problema que tenga una novia? Entonces, desde ese lugar a mí me parece que el teatro como herramienta de transformación es algo sumamente valioso y es lo que más rescatamos, ¿no? Decía Jaboal que el teatro es una herramienta de transformación de la sociedad misma, y no únicamente eso, sino que es una herramienta política de transformación y de problematización de la realidad. Mencionabas recién a esta cuestión de la ideología o la postura política. ¿Vos sentís que trabajar en relación a esta deconstrucción desde la ESI es una postura política en determinados contextos? Es una postura política bien marcada. Todas las decisiones que tomamos tienen que ver con lo político, ¿no? Y todas nuestras decisiones y nuestras formas de interpretar el mundo tienen que ver con cuestiones políticas,
¿sí? Política en el sentido de justamente de estas decisiones y de estas ideologías, estas concepciones que guían nuestras tomas de decisiones. En ese sentido sí, es claramente una postura política, y decir que no es político, digamos, sería también erróneo, porque y estaríamos ubicados bastante desde justamente otra perspectiva que nada tiene que ver con lo decolonial. Pero además vinculado a un contexto que, como yo decía al principio, en ese lugar que es un barrio periférico, yo resalto eso porque nuestra ciudad, para quienes la conocemos, bueno, no estoy diciendo nada novedoso, pero estamos quizás situando a todo un país dentro del contexto que estamos hablando en relación a los barrios que además se nuclean alrededor del barrio San Juan Bautista, que a mí me gustaría que vos nos cuentes desde tu rol, no solamente como teatrista, como psicopedagoga, sino además como referente de la biblioteca, los barrios que se sitúan alrededor, cómo sienten, de qué manera manifiestan el impacto que tiene el trabajo que vienen realizando hace ya varios años. Mira, hay varios barrios que rodean y que justamente participan además del San Juan Bautista, que participan de las actividades que propone la biblioteca. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Y por qué se acercan a nuestro espacio? Porque antes nosotros fuimos al suyo, ¿sí? Nosotros tenemos justamente esa idea de biblioteca, no como la biblioteca a la que van personas a leer, sino la idea de biblioteca como la idea de que la biblioteca va a las personas, ¿no? Y entonces participan las personas de otros barrios, participan de las actividades que proponemos y se animan justamente a proponer otras, porque nosotros antes fuimos a sus barrios, por ejemplo, hay un barrio que está después del San Juan Bautista, que se llama Las Tortolitas, ¿no? Nosotros, y en esa intersección del San Juan Bautista con Las Tortolitas hay una calle, ¿sí? Que es la continuidad de la barrera de contención, que nosotros en ese espacio, en esa esquina, vamos a llevar los libros, vamos a tirar mantas, a llevar los libros y a plantear las actividades ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente de esto también se trata la integralidad de los saberes, de poder pensar también, poder pensarnos alejados de ciertos ámbitos formales, institucionales, y ir al territorio, ¿sí? De construir... No, digamos, esto va más allá del discurso, sino de la acción. Literalmente vamos al territorio a construir los saberes y a aprender. De la misma manera también tenemos, digamos, hay otros barrios alrededor del San Juan Bautista que participan de las actividades de teatro comunitario incluso, y de otras propuestas que llevamos a cabo en conjunto también con el INT y el grupo de teatro comunitario. Por ejemplo, ahora estamos planificando una propuesta teatral construida a partir de relatos de mujeres trans, ¿sí? Digamos, esto está en proceso de construcción, pero ya han habido encuentros con las compañeras, justamente, y en donde ellas nos relataban sus historias, sus vivencias, y justamente esta necesidad de poder expresarla, y qué mejor que expresarlo a través del teatro, ¿sí? Son personas que no están dentro del barrio, pero de alguna u otra manera... digamos, estamos en
constante conexión y trabajando en conjunto justamente por eso, porque encuentran ahí un espacio para poder expresarse y para poder poner palabra a eso que sienten, ¿no? Y que además tiene que ver también con esto, lo que vos planteabas hoy, volviendo justamente a la ESI, que también sé que el grupo de teatro comunitario está trabajando una obra de títeres que se denomina La Revolución de las Princesas, y que tiene que ver con romper estas estructuras, como vos decís, ¿no? Esto de ir hacia los lugares. Se produce una retroalimentación sumamente necesaria y enriquecedora para poder construir a partir de el persona a persona, el relato vívido de cada una de las protagonistas de cada una de estas historias, y que supongo que si se sigue multiplicando, porque creo que en esta multiplicidad se va construyendo también una nueva forma de relatar, de vincularse, quizás no solamente desde, por ahí antes teníamos relatos o denuncias y eso quedaba en algún lugar, ¿no? En una especie de limbo que no encontraba el vehículo para poder seguir su cauce, su proceso, y terminar instalándose como parte de la cultura. Entonces, vos considerás que la ESI, justamente hablábamos hoy de la deconstrucción de la heteronorma, ¿no? Desde las comunidades, con las comunidades, y plantear esta perspectiva decolonial, estos espacios vos considerás que pueden ser aislados, o que necesariamente tengan que ir contagiándose, vamos a ponerle entre comillas, ¿no? Para que se vaya formando un circuito dinámico y que se sigan sumando actores, porque una de las cosas que nosotros acá en Formosa todavía tenemos como algo, como una materia pendiente, son las madres adolescentes, ¿no? Esta cuestión de no solamente vincularlo al arte y a la cultura de nuestra geografía, sino además también poder ir trabajando en ese proceso, ¿no? Esta cuestión vinculada con lo que vos decías recién de las niñas, y de poder ir, si se quiere, mejorando, ¿no? Esta educación sexual que por lo menos, digamos, maternal, empieza a sonar esta palabra como una opción y no como una obligación. Exactamente, es necesario el contagio de esto, es necesario y en ese contagio las articulaciones entre espacios para poder profundizar estos temas, ¿sí? Y qué mejor sería que justamente que las instituciones de educación formal también puedan hacer nexo con espacios como estos, en donde se discutan estos temas. No se discutan en términos, digamos, filosóficos y en términos catedráticos, académicos, no, que se los discuta en escena, como lo hacemos nosotros, como lo hacen las infancias en el barrio, ¿sí? Ellos discuten estos temas, pero lo discuten poniendo el cuerpo, ¿sí? Qué mejor que eso, ¿no? Y justamente ahí se plantea en estos espacios artísticos, por ejemplo, bueno, la obra de títere que estamos construyendo,
se ponen en cuestión estos temas, ¿sí? Se pone en cuestión la ESI en diferentes perspectivas, se ponen en cuestión la rivalidad existente, digamos, que otras personas suponen que prevalece entre mujeres, ¿sí? Se pone en cuestión eso. Y justamente para eso ese es el sentido que le damos nosotros a las artes escénicas, el sentido de problematizar eso que está instalado. ¿Por qué? Porque nosotros sostenemos de que no es suficiente, si bien las legislaciones siempre son importantísimas porque marcan un antes y un después en los procesos históricos y son súper importantes. Además de eso, es importante poder trabajar con las subjetividades de las personas y con nuestras propias subjetividades, ¿sí? Que a veces más allá del discurso, en nuestras prácticas se plasman ciertas contradicciones con esos discursos que intentan ser superadores. ¿Por qué? Por todo esto que decíamos hoy, por toda esta carga histórica que es parte de la construcción de nuestra subjetividad y que necesitamos poder tomar conciencia de ellas para transformarlas, ¿sí? Pero esto no se puede hacer en soledad. Es necesario contar con un otro, con una otra, con un compañero, una compañera, un grupo de compañeros que nos acompañen en este proceso de deconstrucción, porque en soledad es muy difícil poder hacerlo. Y tejer redes, como vos decías, contagiarnos, es un acto también revolucionario en este contexto. Y justamente considerás que vos nombrabas al Instituto Nacional de Teatro porque, bueno, estamos trabajando en articulación, estamos vinculados, y vos crees que todo esto, por supuesto, yo más que preguntarlo lo afirmo porque te conozco y sé del trabajo profundo que venís desarrollando, ¿crees que el rol que cumple el Estado en estas propuestas, en estas decisiones, debe ser fundamental para que podamos lograr eso que decíamos ambas, ¿no? Tenemos como el mismo anhelo en relación a la ESI y en relación a lo vinculado a las políticas de género, porque son políticas. ¿Vos crees que el rol del Estado es fundamental? Es fundamental, sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque necesitamos que todo esto, este trabajo que venimos haciendo, de alguna manera adquiera cierto estatus y cierta, bueno, no sé si homogeneización es la palabra, pero sí que adquiera cierta solidez, ¿no? Que permita una continuidad en el tiempo, ¿sí? Y el Estado es fundamental, digamos. Yo creo que sí, que es fundamental la presencia del Estado, un Estado presente en materia de ESI, en materia de género, en materia de arte que impulse esto, es fundamental. Creo que es una de las mejores herramientas y de una de las mejores conquistas que el Estado esté presente en este camino que venimos haciendo desde los barrios, desde la educación popular, desde el teatro en la comunidad. Y para ir cerrando esto que estamos conversando, que yo me había apuntado 3 cosas y después terminamos tocando muchos más, como siempre, más temas, porque esto siempre amerita una charla y una discusión más profunda. Te hago como una última pregunta. ¿Crees que la ESI es cuasi un punto inicial para romper con las estructuras patriarcales o del patriarcado? La educación sexual integral mirada
desde una perspectiva verdaderamente integral y no meramente biologicista, sí, es un paso enorme en la deconstrucción de todos estos mandatos del patriarcado neoliberal que todavía siguen presentes en nuestras sociedades. Es fundamental y justamente es importante en este sentido tener cuidado con cómo las miramos a las ESI. Si la miramos, como decíamos, desde una perspectiva únicamente biologicista, como algo a enseñar a otro que no sabe, y dejarlo ahí, o mirarla desde una perspectiva verdaderamente integral como algo a construir con la comunidad, ¿sí? Y como una herramienta también de transformación de las realidades. Hay que tener mucho cuidado en cuál es la perspectiva desde donde nos paramos para abordarlas, porque la mayor cantidad de desigualdades sociales que existen en materia de género se plantean en los sectores populares, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que ir viendo cómo abordamos este tema en tales sectores. Lo abordamos como personas externas que vamos a enseñar ciertos temas, entonces nos estamos parando justamente desde una perspectiva de la colonialidad del saber, que yo vengo a imponer mi perspectiva a otra persona que considero que su perspectiva no vale, ¿sí? Entonces es importante en estos contextos poder situarnos desde una perspectiva de esta perspectiva que tan rica que parte de lo que plantea Katherine Walsh de la pedagogía decolonial, ¿sí? Como una herramienta en donde vamos a construir los saberes con la comunidad, ¿sí? Y a partir de el contexto en donde esta comunidad se desenvuelve, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí, la ESI es transformadora, la educación sexual integral serán transformadoras y el teatro comunitario acompaña esta transformación. Me parece que yo lo veo desde esta perspectiva. Incluso, únicamente pensar al teatro comunitario como un lugar en donde vamos a construir libretos y vamos a actuarlo, también es quedarnos un poquito en el camino. Es necesario pensar al teatro comunitario desde esta perspectiva del teatro del oprimido, en donde problematizamos la realidad que nos habita muchas veces a nosotras mismas, y también que se dan de diferentes formas. Por ejemplo, nosotros al iniciar el año, digamos, en marzo, tuvimos estos encuentros en el marco del 8 de marzo, con las compañeras de la región, en donde empezamos a problematizar la realidad de las mujeres en las artes escénicas. Ese también son espacios que tienen que ver con esto que estamos proponiendo, con esta pedagogía decolonial, con estas ESI en territorio, con esta perspectiva que nos nutre, que es el teatro del oprimido, ¿sí? Bueno, Marily, muchísimas gracias. Gracias a vos.